En mi cumpleaños número 62, mi nuera se acercó al centro de la sala, sonriendo como si fuera a felicitarme. Pero de repente, me estrelló el pastel directamente en la cara, con tanta fuerza que caí de espaldas y mi cabeza golpeó contra el frío suelo de baldosas. A un lado, su madre cruzó los brazos y dijo con una voz helada: «Dios mío, si solo es una broma de cumpleaños. Esta vieja exagera demasiado. Levántese ya, no arruine la fiesta». Yo me quedé tirada allí, con la sangre de mi frente mezclándose con la crema blanca, y mi hijo permaneció inmóvil, evitando mi mirada, permitiendo que me humillaran en medio de la fiesta que él mismo había organizado. Pero a la mañana siguiente, en la sala de urgencias, el médico se quedó mirando fijamente mi radiografía y dijo: «Llamen al 911 de inmediato». Casi al amanecer, desperté en la sala de emergencias. Mi nombre es Arlette. Hoy cumplí 62 años. Una cifra que debería haber estado marcada por la paz y el respeto. Pero aquí, en la casa que lleva mi nombre pero que mi hijo se ha apropiado como su casa, ahora es el lugar que me convierte en un entretenimiento barato. Todo comenzó unas horas antes, en el abarrotado salón de la casa de mi hijo, el de Maro. Un día antes, me llamó para decirme que había preparado todo para esta fiesta de cumpleaños. Me emocioné tanto que mis manos y pies temblaron, y busqué apresuradamente el vestido más bonito que quedaba en mi armario apolillado. Pero al entrar, me di cuenta de la amarga verdad. Esta no era mi fiesta. Era una excusa, una torpe farsa para que mi hijo invitara a sus amigos y a la familia de su esposa a reunirse. Más de 50 personas se agolpaban en el estrecho salón. El penetrante olor a perfume barato me asaltaba la nariz, mezclado con el olor a tortillas de maíz quemadas y grasa animal. Del techo bajo colgaban guirnaldas de papel picado de colores, balanceándose como afiladas cuchillas a punto de caer sobre mi cabeza. Me acurruqué en un rincón cerca del mueble de la televisión, apretando el dobladillo de mi vieja ropa, tratando de hacerme pequeña para no rozar los elegantes atuendos de los invitados desconocidos. El sudor perlaba mi frente y corría por mi espalda, pero sentía un frío glacial. El de Maro se movía entre la multitud, con una botella de mezcal en la mano y una sonrisa parlanchina en los labios. Llevaba una reluciente camisa de seda de color verde esmeralda. Mi corazón se encogió de dolor. Reconocí esa camisa. Era la que había consumido los escasos ahorros de mi jubilación que le di temblando el mes pasado, creyendo su mentira. «Para poder pagar tus medicinas, mamá». En el centro de la sala, doña Casimira, la madre de mi nuera, estaba sentada en el sofá de cuero como una reina. Me miró. Sus ojos no ocultaban una falsa compasión. De repente, apareció Maristra, mi nuera. Llevaba un vestido rojo ajustado y extremadamente corto. Pasó a mi lado sin siquiera mirarme, como si yo fuera una columna sin vida. «Apaguen las luces. Ya viene el pastel», gritó alguien. Las luces se apagaron. Solo quedaba el parpadeo de las velas de un enorme pastel de 3 leches colocado sobre una pequeña mesa de madera. La multitud se arremolinó alrededor, aplaudiendo al ritmo. Me miraban fijamente como un público, esperando que el animal del circo hiciera su truco. Maristra se acercó, su fuerte perfume dominando el olor a crema y leche. Puso su mano sobre mi hombro, sus largas y afiladas uñas se clavaron en mi piel a través de la fina tela de mi blusa. Su voz era melosa, falsamente dulce, hasta dar escalofríos. «Déjame ayudarte a prepararte para soplar las velas, querida suegra». Antes de que pudiera inclinarme, la mano de Maristra presionó con fuerza la parte posterior de mi cuello. No fue un empujón juguetón, fue una fuerza bruta y decidida, como si quisiera aplastarme contra la mesa. Mi cara se estrelló contra la crema helada, pero el empujón fue tan fuerte que perdí el equilibrio y resbalé en el suelo de baldosas resbaladizas. Mi sien izquierda golpeó con fuerza el afilado borde de la mesa de madera antes de que todo mi cuerpo se desplomara sobre el duro suelo. Un dolor agudo recorrió mi espina dorsal, desgarrando mi cerebro y haciendo que mi visión se oscureciera. Yacía de espaldas en el suelo, con el glaseado pegajoso cubriéndome los ojos y la nariz. Sentí un líquido cálido y con olor a metal empezar a brotar de mi sien, mezclándose con el dulzor empalagoso de la leche. La sangre de mi cabeza comenzaba a fluir. Hubo un silencio momentáneo. Luego, la risa de doña Casimira rompió la atmósfera, seguida de una carcajada general de la multitud. «Mírenla. Parece un payaso». A través del glaseado pegado a mis párpados, vi a el de Maro de pie,
paralizado, todavía con la botella de licor en la mano. Me vio tirada en el suelo, vio la sangre tiñendo de rojo el glaseado blanco. Nuestras miradas se encontraron. Esperé una mano que me ayudara a levantarme, una muestra de preocupación. Pero más cruel que cualquier latigazo, Eldemaro inmediatamente desvió la mirada. Tenía miedo de la vergüenza. Tenía miedo de involucrarse. La humillación hizo que la sangre en mis venas se congelara, más fría que el propio suelo. Doña Casimira se acercó, pateando ligeramente mi pierna con la punta de su zapato caro como si inspeccionara una bolsa de basura, y luego dijo en voz alta para tranquilizar a la multitud, que se había quedado un poco desconcertada al ver la sangre: «Por Dios, es solo una broma de cumpleaños. Esta vieja es una dramática. Sigan divirtiéndose». Intenté levantar la cabeza, pero un mareo me invadió. Maristra estaba de pie sobre mí, mirándome con la mirada de una vencedora, y siseó entre dientes, lo suficientemente alto para que yo la oyera: «Deja de hacerte la víctima. Levántate de una vez. No hagas que tu marido pase un mal rato delante de los invitados». Oía Eldemaro murmurarle a su esposa, su voz patéticamente débil: «Cariño, ¿qué tal si ayudamos a mamá a levantarse? Todo el mundo está mirando». «Cállate». Se cayó sola, espetó Maristra. Yacía allí, inmóvil en un charco de crema y sangre. La música de mariachi volvió a sonar, ahogando mi existencia. Mis manos callosas se aferraron al medallón de la Virgen, que llevaba escondido bajo la ropa. El dolor físico ahora estaba adormecido por la frialdad de los corazones humanos. ¿Por qué? ¿Por qué el niño por el que una vez pasé hambre para comprarle una computadora, por el que vendí mi sangre para pagar su matrícula, ahora dejaba a su madre yacer a los pies de su esposa como un perro sarnoso? Cerré los ojos. En esa inmensa oscuridad, mis lágrimas no cayeron. Las lágrimas son para los seres humanos, y los que estaban allí no las merecían. Un silencio aterrador se apoderó de mi mente. Este silencio no era de resignación. Era el silencio del mar antes de que llegue el tsunami. ¿Alguna vez tu familia te ha herido tan profundamente que no puedes olvidarlo? Cuéntame tus historias de venganza. Estoy dispuesta a escuchar con todo mi corazón. Arrastré mi cuerpo dolorido hasta el baño, bajo las miradas indiferentes de todos, solo porque no quería arruinar el ambiente de la fiesta. Sentada junto al lavabo, ya no reconocía a la mujer con la cara cubierta de pastel y sangre en el espejo. «Arleth, por Dios, ¿qué te han hecho?» Linares, mi única vieja amiga, corrió hacia mí. Se arrodilló. Sacó un pañuelo con manos temblorosas e intentó limpiar la sangre que brotaba de mi sien. «¿Te duele mucho? Déjame llamar a una ambulancia». Antes de que Linares pudiera terminar, 2 corpulentos camareros aparecieron por orden de Maristra. Agarraron a Linares por las axilas bruscamente, como si arrastraran un saco de basura. «Llévenla al patio trasero. La señora no quiere que nadie arruine el ambiente de la fiesta», gruñó uno de ellos. La puerta que daba al salón se cerró. La ruidosa música de mariachi y el tintineo de las copas sonaban lejanos, como un eco de otro mundo. Me dejaron aquí, en este oscuro rincón, como un fantasma invisible. Los recuerdos volvieron, salados como las lágrimas. Recordé 20 años atrás, cuando la escarcha aún cubría el mercado. Llevaba a Eldemaro a la espalda, vendiendo tamales calientes uno por uno. En ese entonces, Mateo, mi esposo, acababa de fallecer, dejándome sola para mantener a la familia. Me saltaba el desayuno. Evitaba comprar analgésicos, solo para comprarle a Eldemaro un par de zapatos de cuero decentes, para que sus amigos no se burlaran de él. Unos pasos familiares me devolvieron a la realidad. Mi corazón dio un salto de esperanza frágil y estúpida. Era Eldemaro. Apareció en el marco de la puerta, mirando a su alrededor, para asegurarse de que nadie estuviera prestando atención. Levanté la vista, esperando una mano extendida. Pero no. Lo que me golpeó en la cara fue el fuerte olor a mezcal que emanaba de su aliento. En lugar de ayudarme a levantarme, siseó entre dientes, su voz cargada de una crueldad gélida: «Mamá, quédate aquí sentada, no salgas a avergonzarme más. Los invitados se están divirtiendo, no arruines la fiesta». Sus palabras fueron como una daga directa al corazón. Mis oídos zumbaban. El hijo que una vez acuné en mis brazos, ahora consideraba la presencia de su madre como una desgracia. «Hijo». Moví los labios, intentando decir algo. «Cállate, mamá», me interrumpió, sus ojos fulminándome. «¿Es que el tiempo no te ha hecho más sabia?
Conoce tu lugar. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en la penumbra. Mis lágrimas brotaron, calientes, mezclándose con la sangre seca en mi mejilla. Metí la mano en mi cuello y apreté con fuerza el viejo medallón de plata de Nuestra Señora de Guadalupe. Era lo único que conservaba. Lo apreté, diciéndome a mí misma: la dignidad de una madre no reside en la ropa de seda, sino en el sacrificio silencioso. De repente, una fuerte náusea me invadió. Me tambaleé y apoyé la cabeza en las rodillas. En mi delirio, el horrible recuerdo de hace 3 años volvió con una claridad espantosa. La escalera de madera. Una mano empujando por detrás. No fue un resbalón. Recordé la mirada fría de Maristra en lo alto de las escaleras y el silencio cómplice de Eldemaro al ver a su madre inmóvil. El dolor de la herida de hoy fue como una llave, abriendo de par en par la puerta de la verdad que había cerrado deliberadamente por miedo. No era una anciana senil propensa a los accidentes. Era un objetivo. Me desvanecí lentamente, mi mano todavía aferrada al medallón de la Virgen. Pero antes de que la oscuridad me envolviera por completo, ya no lloré. Esa noche, la viuda débil murió. Algo más estaba resurgiendo de esas cenizas. En el oscuro rincón junto al baño, me senté inmóvil como una estatua esculpida en dolor. El mareo por el golpe en la cabeza desdibujaba la realidad, y la música estridente de fuera parecía ser engullida por los ecos del pasado. Mi mirada se fijó en mis manos arrugadas, manchadas de sangre y glaseado empalagoso. Una larga cicatriz recorría mi pulgar izquierdo. No era solo una cicatriz. Era un testigo del año 1994, cuando la crisis económica del tequila golpeó como un huracán que arrasó con todo, provocando una devaluación catastrófica del peso. Los recuerdos volvieron, afilados y fríos. Me vi a mí misma hace 30 años. No era esta anciana patética, sino una mujer joven llena de fuerza, a pesar de sus delgados hombros. En ese entonces, era maestra de literatura, pero mi mísero sueldo no alcanzaba para comprarle libros a mi hijo. Tuve que quitarme la elegante blusa blanca y ponerme un delantal manchado de grasa. Recuerdo las mañanas en el barrio pobre de Ecatepec, cuando el reloj apenas marcaba las 4 de la madrugada. El viento helado de diciembre se colaba por mi delgada ropa, cortando mi piel como una navaja. Estaba allí, junto a la olla de tamales humeantes, con las manos hinchadas y enrojecidas por la alternancia de calor y agua fría. El olor a jabón de lavar ropa ajena durante el día, mezclado con el olor a masa de maíz por la noche, creaba un aroma característico de la pobreza. El olor del sacrificio. Recuerdo las veces que mi estómago rugía de hambre, mis entrañas se retorcían, pero cuando no vendía un tamal, no me atrevía a comérmelo. Lo envolvía con cuidado y se lo llevaba a Eldemaro. Al ver a mi hijo comer con tanto gusto, me decía a mí misma: cada gota de sudor que derramo hoy es un ladrillo para construir tu futuro. No sentía la miseria, solo sentía esperanza. Luego apareció la imagen de Mateo, mi difunto y bondadoso esposo. A la luz de una lámpara de queroseno en nuestra ruinosa cocina, estaba cosiendo su único par de zapatos de cuero, cuya suela estaba tan gastada que se veían los calcetines. Levantó la vista hacia mí, sus ojos hundidos por el exceso de trabajo en la construcción, pero aún brillaban con una calidez infinita. Arleth, mis pies ya están callosos, aguantan bien el frío. Pero nuestro Eldemaro no puede ir a la escuela con los zapatos rotos. Sus amigos se burlarán de él. Nosotros seremos su plataforma para que él pueda volar alto. Esa frase me ha perseguido hasta hoy. Recuerdo las noches en que Mateo tosía sangre por el polvo en sus pulmones. Su tos ronca rompía el silencio de la noche. Se negaba a ir al médico, ocultando sus dolores de pecho para ahorrar el poco dinero de las medicinas y comprarle a Eldemaro una computadora vieja para su proyecto de graduación. Cambió sus pulmones por el título universitario de su hijo. Toqué la tela barata de la ropa que llevaba puesta, y los recuerdos me llevaron al día en que Eldemaro cumplió 20 años. El día que se metió en una pelea en un bar y casi va a la cárcel. No dudé en vender mi collar de jade, la última reliquia de mi madre, lo único que demostraba que alguna vez pertenecía a una familia respetable. Vendí el honor de mi pasado para comprar la libertad del futuro de mi hijo. El día de su graduación, Eldemaro, vestido con su toga, nos abrazó a Mateo y a mí frente a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Sus ojos brillaban, su voz llena de entusiasmo. Les construiré un castillo, mamá y papá. Lo juro, no dejaré que sufran más.
Qué hermosa fue esa promesa. Pero entonces Mateo se fue en una noche de tormenta, cuando la promesa del castillo todavía era una ilusión. Antes de su último aliento, apretó mi mano con fuerza y susurró débilmente: «No dejes que el dinero ciegue al niño, Arleth. Tú eres la que mantiene el fuego, protege su alma». He fallado, Mateo. Miré mis manos manchadas con la crema del pastel. Un pastel que en el pasado nunca me atreví a comprar para ahorrar dinero para los libros de mi hijo. La dolorosa comparación era evidente. Mateo estaba dispuesto a andar descalzo, a soportar el frío para que su hijo tuviera zapatos. Y el de Maro, el hijo que hace un momento llevaba unos relucientes mocasines de piel de cocodrilo, veía con indiferencia cómo su madre llevaba unos zapatos de tela rotos, caminando sobre las grietas de la vejez. Recordé su mirada despectiva el mes pasado, cuando tomó mi fajo de dinero de la pensión. Ni una palabra de agradecimiento. Solo un chasquido de lengua. ¿Solo esto? ¿No sabes que estoy corto de capital? Una sensación amarga me subió por la garganta. Miré la cicatriz en mi mano y susurré, un monólogo desgarrador. No me arrepiento de haberle dado alas para volar alto. Solo me duele inmensamente que haya usado esas alas para volar lejos del amor de su madre, y luego volver para picotear el corazón que lo nutrió. Mi sacrificio no creó a un hombre decente. Usé mi sudor y mi sangre para criar a un demonio desagradecido envuelto en una falsa seda. El trabajo honesto crea dignidad, pero la indulgencia ciega creó un monstruo. Un dolor punzante de la herida en mi cabeza me devolvió bruscamente a la cruel realidad. La música ruidosa de afuera volvió a asaltar mis oídos. Ya no era la gran madre de mi propia imaginación, solo era una anciana senil, sin valor a sus ojos. Pero en ese momento, en el fondo de mi desesperación, algo dentro de mí se rompió. No fue un colapso, sino la cáscara de la resignación que se hizo añicos. Me apoyé en la pared fría y me obligué a ponerme de pie. Mis piernas temblaban, pero se mantuvieron firmes. Me sequé las últimas lágrimas de debilidad de mis mejillas. Mateo, lo siento. He tolerado que el mal crezca en nuestra casa, pero esta noche voy a corregirlo. Ya no lloraba de dolor. Mi mirada en el oscuro vacío ya no suplicaba afecto. Se volvió afilada, serena, como un lago antes de una tormenta. Me arreglé la ropa y levanté la cabeza. La Arleth de antaño, la maestra de literatura resistente, la vendedora de tamales indomable, había regresado, y ella iba a cobrar esta deuda de gratitud, hasta el último centavo. Me tambaleé fuera del oscuro pasillo y volví a la arena, lo que una vez fue mi acogedor salón. El aire ahora era denso, apestando a mezcal barato y humo de cigarrillo. La música de cumbia, estridente y ensordecedora, se mezclaba con los gritos salvajes de los niños que rompían una piñata en forma de burro. Me apoyé en el marco de la puerta, mi mente girando como si caminara sobre nubes, una mano apretando mi sien hinchada. Mi garganta estaba seca, ardiente. Solo quería un vaso de agua. Solo un vaso de agua. Pero entre más de 50 personas inmersas en la embriaguez y la ostentación, mi presencia era más tenue que el polvo en el techo. Oigan, miren eso. El grito agudo de Leonés, mi nieto de 14 años, me taladró los tímpanos. Se separó de sus amigos, sosteniendo el último modelo de iPhone. Un regalo de cumpleaños para el que yo había pasado hambre durante 3 meses para ayudar a su padre a comprárselo. La lente del teléfono apuntaba directamente a mi cara, el flash parpadeando sin cesar, deslumbrándome. No me llamó abuela. Se volvió hacia sus amigos, riendo burlonamente. Su actitud una copia defectuosa de su madre. Miren, un muerto viviente saliendo de la tumba. Esta vieja es dura como una cucaracha, se cae así y todavía puede arrastrarse. Todos los niños se echaron a reír, uniéndose como una manada de hienas acosando a su presa. El fantasma de la casa Belda, el fantasma con pastel, vieja sucia, me rodearon, caras jóvenes pero distorsionadas por la crueldad tolerada por los adultos. Miré directamente a los ojos de Leonés. Esos ojos que una vez brillaron cuando le contaba cuentos de hadas, ahora estaban turbios por la arrogancia. Intenté enderezarme, usando la poca dignidad que me quedaba como exmaestra. Mi voz, ronca. Leonés, apártate para que pueda pasar. Estoy muy cansada, necesito sentarme a descansar. En lugar de retroceder, el niño se acercó más. Miró a su madre, Maristra, como buscando aprobación. Y mi nuera, desde la distancia,
Levantó su copa de vino tinto, sonrió con desdén y asintió levemente, un asentimiento que permitía a su hijo pisotear la moralidad. Leonés se volvió hacia mí. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un desprecio frío. Ya has descansado suficiente. Parásito. Piérdete. Estás contaminando nuestro ambiente. Y entonces no fue un empujón accidental. El niño de 14 años usó ambas manos, con toda su fuerza, y me empujó con fuerza en el pecho. Un empujón cargado de un resentimiento irracional, el desprecio que había aprendido de sus propios padres cada día. Mi cuerpo viejo y frágil no pudo resistir. Caí hacia atrás por segunda vez esa noche. Esta vez no había mesa para detenerme, ni pastel para amortiguar la caída. Mi cabeza golpeó directamente contra el duro suelo de baldosas. El dolor esta vez no fue punzante como la primera vez. Fue agudo, violento. Mi visión se sacudió violentamente, y luego se hizo añicos como un caleidoscopio. Sentí un líquido cálido, no sudor, no lágrimas sino sangre, brotando de mi oído izquierdo y corriendo por el cuello de mi camisa. Yacía allí, paralizada. Quería mover los dedos, pero mi cuerpo ya no obedecía a mi cerebro. A través de una neblina opaca, vi a Eldemaro de pie cerca. Mi hijo. Lo vio todo. Vio a su hijo empujar a su madre. Vio a su madre yacer inmóvil. Esperé que corriera hacia mí. Esperé que le diera una bofetada a su hijo insolente. Pero no. Eldemaro se volvió hacia el camarero y gritó, su voz quebrada por el alcohol y la cobardía. Suban la música, más fuerte. No dejen que tonterías arruinen el ambiente. Los invitados están mirando. Esa frase fue el golpe de gracia para Arlette. Mi hijo no temía que su madre muriera. Temía perder la cara. Doña Casimira se rió a carcajadas, una risa salvaje que resonó sobre mi cabeza, aplaudiendo ruidosamente. ¡Qué fuerte es mi nieto! Es la sangre fuerte de la familia Sánchez. Esa vieja solo sabe hacerse la víctima. Déjenla ahí tirada para que se le pase la borrachera. Vieja dramática. Linares, mi vieja amiga, volvió a entrar corriendo desde el patio. Gritó, su cara enrojecida por la ira y el miedo. ¿Qué clase de bestias son? Le está saliendo sangre del oído. Llamen al 911 ahora. Se está muriendo. Maristra se interpuso frente a Linares. Levantó la barbilla. Su voz un siseo como el de una serpiente de cascabel, llena de la arrogancia de quien tiene el poder de la vida y la muerte. Vieja entrometida, ¿quieres que te eche de aquí para siempre? Esta es mi casa, mis reglas. Solo está durmiendo. No exageres. Yacía allí, inmóvil en el frío suelo. Mis ojos estaban abiertos de par en par, mirando el techo que giraba con sus coloridas guirnaldas. Ya no sentía dolor. El dolor físico había sido completamente superado por una verdad horrible, helada hasta la médula. No eran indiferentes. No fue un accidente. Realmente esperaban que nunca más me levantara. El silencio que se apoderó de mi mente en ese momento ya no era la sumisión resignada de la mujer mexicana tradicional. Era un silencio mortal. Hoy, no solo derramaron licor sobre mi honor, derramaron el punto final sobre los lazos de sangre. La sangre que fluye de mi oído ahora es la última gota de sangre que daré por esta familia. Cerré los ojos. Mi silencio ahora no era el final. Era la acumulación de una tormenta a punto de estallar. Una tormenta que arrasaría con toda esta podredumbre. En ese momento, Linares irrumpió por la puerta una vez más. Ya no pidió permiso, llamó directamente a emergencias delante de todos. Pero antes de continuar, dime desde dónde estás viendo este video. Déjame un comentario. Cada uno de tus mensajes me motiva a contar mejores historias cada día. Una luz blanca, fría y despiadada, rasgó la noche en mi mente. No era la cálida luz de las velas de cumpleaños, sino la zumbante luz fluorescente del techo desconchado de la sala de emergencias del Hospital Público Santa Fe. El olor agudo del desinfectante me golpeó la nariz, intentando lavar el olor a fiesta y el olor metálico de la sangre que aún persistía en mi cabello. El aire aquí era frío. Un frío que calaba hasta los huesos proveniente del viejo sistema de aire acondicionado central, que rugía como una bestia moribunda. Pero ese frío no era nada comparado con el iceberg que se estaba formando en mi pecho. Desperté. La primera sensación no fue el dolor de los puntos que me cosían la cabeza, sino un entumecimiento total en mi corazón. Yacía en una camilla estrecha,
La delgada y raída manta no era suficiente para cubrir mis piernas temblorosas. Mi familia, aquellos que llevaban mi sangre, estaban de pie en un rincón de la habitación. Estaban allí, pero ninguno me miraba. Eldemaro susurraba en una acalorada discusión con Maristra, agitando las manos con frustración en el aire. Mientras tanto, doña Casimira, mi distinguida consuegra, sacaba tranquilamente un pequeño espejo de su bolso para retocarse el lápiz labial corrido. Estaba aplicando una capa de falsedad en su rostro en medio del lugar que marca la línea entre la vida y la muerte. Mi garganta estaba seca como un desierto, ardiente. Quería llamar, hijo, un sorbo de agua, pero al ver el ceño fruncido de disgusto de mi hijo, las palabras se atascaron en mi garganta, amargas. Me di cuenta de una cruda verdad. Aquí, no era una paciente que necesitaba cuidados. Era un problema. Un estorbo que necesitaba ser resuelto rápidamente para que pudieran volver a casa a dormir. Una enfermera pasó, sosteniendo una historia clínica. Eldemaro se apresuró a bloquearle el paso. No preguntó, ¿cómo está mi madre? No. ¿Cuándo terminarán los trámites del alta? ¿Cuánto es la cuenta? Por favor, apúrese. No tenemos toda la noche para estar plantados en este lugar sucio. Su voz estaba llena de la impaciencia y la arrogancia de alguien de clase alta molesto por los trámites burocráticos de la clase trabajadora. La enfermera lo miró con desprecio, pero a Eldemaro no le importó. Solo le importaba su billetera y su sueño. Después de resolverlo con la enfermera, se dio la vuelta y vio que tenía los ojos abiertos. Ni una sonrisa de alivio, ni un apretón de manos tranquilizador, ni un atisbo de amor filial. Se quedó con los brazos cruzados, mirándome desde arriba con la mirada de un carcelero a un prisionero que acababa de causar problemas. Se inclinó sobre mi cara. Su aliento, todavía apestando a mezcal barato mezclado con el olor artificial de menta, me golpeó la nariz. Siseó entre dientes, sus palabras tan afiladas y frías como un bisturí quirúrgico. Ahora que estás despierta, quédate quieta. No te quejes ni hagas un escándalo. Me estás avergonzando delante de todo el hospital. El doctor dice que tienes el cráneo duro. No te vas a morir. Maristra se acercó, se alisó el arrugado vestido rojo y sonrió con desdén, mirándome como si fuera un parásito. El doctor dijo que solo tienes una herida superficial. Ni se te ocurra hacerte la víctima aquí para reclamar el seguro o hacer que te cuidemos. No tenemos dinero de sobra para mantener a un parásito. Permanecí en silencio, mis ojos abiertos de par en par, mirando directamente a Eldemaro. Miré profundamente en esos ojos marrones oscuros, los mismos ojos que, cuando era niño, lloraban a gritos si me pinchaba un dedo al coser, por el dolor que sentía por mí. Pero ahora, esos ojos estaban tan fríos y sin vida como los de un pez muerto en el mercado. El lazo más sagrado del amor maternal, el que yo creía eterno e inquebrantable, vibró por última vez en mi pecho y se rompió. Y entonces llegó el acto más cruel. Eldemaro sacó un pañuelo de seda del bolsillo de su pecho. Por un estúpido instante, pensé que iba a secarme el sudor de la frente, pero no. Se agachó y usó ese pañuelo de seda para limpiar con fuerza la punta de sus caros zapatos de piel de cocodrilo. Una pequeña mancha de sangre, mi sangre, le había salpicado accidentalmente cuando caí. Frotó con fuerza, con una mueca de asco como si acabara de pisar excrementos de perro en la acera. Luego arrugó el pañuelo manchado con la sangre de su madre y lo tiró directamente al contenedor de residuos médicos que estaba al lado. El sonido seco de la tapa del contenedor, al cerrarse, resonó. Fue también el sonido del cierre de la puerta de mi corazón. En ese momento, mi corazón dejó de latir erráticamente por el dolor. Se convirtió en piedra. El silencio que me envolvió ya no era la resignación sumisa de la mujer mexicana tradicional. Era el aterrador silencio del mar antes de que un tsunami lo arrase todo. No lloré. Las lágrimas son un líquido precioso reservado para los seres humanos, y las criaturas que tenía delante eran solo seres codiciosos, disfrazados de personas. Recordé la imagen del viejo león en el zoológico de Chapultepec que una vez llevé a ver a Eldemaro cuando era niño. Yacía inmóvil, ignorando a los niños que le tiraban piedras. Pero cuando abría los ojos, toda la jungla contenía la respiración por su instinto asesino. Eldemaro, después de limpiar sus zapatos, intentó agarrar mi viejo bolso que estaba a los pies de la cama para controlar mis documentos de identidad y tarjetas bancarias.
pero mi mano fue más rápida. Retiré mi mano, tirando bruscamente del bolso hacia mí. Un gesto tan decidido y fuerte que lo detuvo en seco, sorprendido. Por primera vez en su vida, la oveja madre había mostrado los colmillos. Me miró, atónito. ¿Qué demonios estás haciendo, mamá? Lo miré. No como a mi hijo. Miré a un extraño que llevaba la sangre de mi marido, pero el alma de un demonio. Mi mirada penetró en su oscura conciencia. Abrí la boca, mi voz ronca por la sangre y las lágrimas secas, pero cada palabra era clara, tan fría como un eco de una tumba. No necesitas limpiar tus zapatos, Eldemaro. Frunció el ceño, confundido. Esbocé una leve sonrisa, la sonrisa de alguien que no tiene nada que perder, y añadí una frase final. Porque la mancha no está en tus zapatos, está en tu alma. Eldemaro se quedó estupefacto. Su rostro cambió de color, sin comprender del todo el peso de mis palabras, cuando la puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe, interrumpiendo la sofocante atmósfera. La madre indulgente de ellos había muerto en esta cama de hospital esta noche, y quien estaba a punto de levantarse y salir por esa puerta sería una Arleth que no conocía la palabra perdón. ¿Alguna vez has tenido que tomar la decisión de enfrentarte al hijo que diste a luz? Comparte tus historias familiares en los comentarios. No para juzgar, sino para empatizar. La puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe, pero esta vez, el sonido no me sobresaltó. Yacía en la cama del hospital, mis ojos fijos en el techo, pero mi mente estaba frente a un espejo invisible. En ese espejo, la mujer débil, que lloraba en secreto y siempre soportaba todo en nombre de la familia, había exhalado su último aliento en el momento en que Eldemaro limpió la mancha de sangre de su zapato. El doctor Selvio entró. La atmósfera en la habitación cambió abruptamente. Si hace unos minutos era un caos de indiferencia, ahora se había convertido en una sala de interrogatorios. No miró a mi familia, que se amontonaba en un rincón, sino que fue directamente al negatoscopio en la pared. Colocó la radiografía de mi cráneo en él. La luz blanca y azul de la película iluminaba su rostro severo, lleno de las arrugas de la experiencia. Se quedó allí mucho tiempo, con los brazos cruzados sobre el pecho, el ceño fruncido. Su silencio era tan pesado como el plomo, oprimiendo los pulmones de todos en la habitación. Eldemaro empezó a inquietarse. Vi cómo sus ojos se movían constantemente, sus manos arrugando el dobladillo de su cara camisa de seda. El instinto de un roedor le decía que algo no iba bien. Maristra, con su habitual arrogancia estúpida, intentó romper la tensión con su tono coqueto de siempre. Doctor, mi suegra es mayor, y sus huesos son frágiles. No tuvo cuidado al caminar, y se cayó sola. ¿Podría recetarle algo rápido para que podamos irnos? Tengo muchas cosas que hacer. El doctor Selvio se giró bruscamente. Su mirada era afilada, atravesando la gruesa capa de maquillaje y el llamativo vestido rojo de mi nuera, viendo directamente a su oscura alma. No le respondió. Para él, ella no merecía una explicación. Se volvió y me miró directamente a mí. Una mirada llena de significado, a la vez compasiva y severa, como un padre mirando a su hija terca, que finalmente admite que siente dolor. Me preguntó, su voz profunda resonando en el silencio. Señora Arleth, míreme. ¿Ha sufrido alguna vez una lesión craneal como esta antes? Específicamente, ¿hace unos 3 años? Su pregunta fue como una llave que encajó perfectamente en la cerradura oxidada de mi memoria. Hace 3 años, la escalera de madera, un empujón, y el silencio encubridor. Recordé esa fatídica caída. Le mentí al doctor, le dije que me había mareado. Pero hoy, ya no tenía motivos para mentir. Miré profundamente a los ojos del doctor Selvio y asentí levemente, un asentimiento suave, pero una confirmación rotunda de un testigo vivo que acababa de escapar de la prisión del miedo. El doctor Selvio volvió a la radiografía, su dedo señalando unas líneas blancas en el fondo negro de mi cráneo. Eso pensé. Miren aquí, la fractura antigua, ya consolidada, está justo en una ubicación crítica, superpuesta a la nueva fractura. Y esta nueva lesión. Hizo una pausa, mirando a Eldemaro y Maristra. Su voz se volvió gélida. La lesión no es consistente con una simple caída. Y usted tiene rastros de una lesión antigua en la misma ubicación. Sospecho de un abuso sistemático. La fuerza del impacto fue muy fuerte y vino desde atrás. El ángulo del impacto indica que fue empujada, no que se cayó. Esto es un traumatismo por fuerza externa con intención.
El espacio pareció congelarse. Oí a doña Casimira jadear. El doctor Selvio se dirigió a la jefa de enfermeras, que estaba tomando notas, y dio una orden breve pero con la fuerza de una bomba atómica en esa habitación. Reporte, código rojo. Llame al 911 y contacte inmediatamente al Ministerio Público. Esto es un indicio de maltrato sistemático a una persona mayor. Preserven la evidencia en el cuerpo de la paciente. Ministerio Público. Esas dos palabras resonaron como un trueno en los oídos de la familia de mi hijo. El rostro de doña Casimira perdió todo su color. El maquillaje se veía ridículo en su cara pálida. Maristra se quedó boquiabierta. Su bolso de diseñador se le cayó de las manos. Y el de Maro, mi devoto hijo, retrocedió y tropezó con un carrito de instrumental médico. El miedo primario comenzó a apoderarse de sus ojos. Tenían dinero, algunas conexiones menores, pero al enfrentarse a una acusación criminal de un hospital público, sabían que estaban en serios problemas. Doctor, ¿qué tonterías dice? Somos gente decente, balbuceó el de Maro, su voz temblorosa. El doctor Selvio no se molestó en discutir. Se acercó y se interpuso entre mi familia y yo, creando un muro protector invisible, pero sólido. Se inclinó y me susurró, lo suficiente para que yo oyera el compromiso de un médico. Está a salvo aquí, señora Arleth. Nadie volverá a tocarla. La ley hará su trabajo. Miré la espalda firme del doctor, luego la radiografía en la pared. Las fracturas en mi cráneo ya no eran heridas. Eran el mapa de una guerra que había soportado durante demasiado tiempo. Mi dignidad no era algo que pudieran pisotear. Era algo que tenía que reclamar yo misma, incluso si el precio era la ruptura de lo que llamaban familia. Mientras los demás entraban en pánico, el de Maro intentaba llamar a alguien para arreglarlo, y Maristra gritaba que demandaría al hospital por difamación. Yo actué en silencio. Metí mi mano callosa, pero que ya no temblaba dentro de mi viejo bolso junto a la almohada. No buscaba un pañuelo, ni medicinas. Me buscaba a mí misma. Mis dedos rozaron el forro de tela desgastado, buscando una costura torpe que yo misma había cosido hace 5 años. Rasgué ese forro secreto. Dentro había un viejo teléfono ladrillo, un Nokia en blanco y negro que la gente había tirado a la basura hace una década. Pero para mí, era un arma nuclear. La batería siempre se cargaba completamente cada semana. La tarjeta SIM prepagada nunca se había usado para ninguna llamada. Había preparado este teléfono justo después de la muerte de Mateo. Él me había advertido. Mantén una vía de escape, Arleth. Una vez que la bestia prueba la sangre, no se detendrá. No dejes que te quiten la voz. Había esperado llevar este teléfono a la tumba sin tener que usarlo nunca. Había esperado que el amor maternal venciera a la codicia. Pero me equivoqué. Y ese error terminó esta noche. Mi mano se aferró al teléfono. No necesitaba mirar el teclado. Mi pulgar mantuvo presionada la tecla número 1, la única marcación rápida programada. Al otro lado de la línea, respondieron inmediatamente después del segundo timbre. Una voz profunda y autoritaria sonó. Sin sorpresa, a pesar de ser una llamada de medianoche. La escucho. Señora Arleth. Era Armandino, un abogado, amigo cercano y de confianza de Mateo. Respiré hondo, el olor a desinfectante llenando mis pulmones, purificando cualquier debilidad restante. No hablé con la voz de una anciana maltratada, hablé con la voz de una propietaria, de alguien que controla el destino. Armandino. Dije su nombre, mi mirada fija en la espalda temblorosa de Eldemaro a lo lejos. Mateo una vez dijo, si algún día estás en peligro, llama a Armandino. Solo dije una frase. Es hora de limpiar la basura de mi casa. Al otro lado de la línea hubo un segundo de silencio para escuchar la orden, y luego respondió secamente. ¿Qué plan desea activar? Sonreí con desdén, una sonrisa fría que nunca había aparecido en el rostro de Arleth en 62 años. Abre mi archivo. Legado oscuro. Inmediatamente. Entendido. Estaré allí en 15 minutos con una orden judicial. Colgué. Dejé caer el teléfono sobre mi pecho, sintiendo mi corazón latir fuerte y rítmicamente. No era el latido del miedo, sino el latido de la casa. Miré a Eldemaro, a Maristra, a doña Casimira. Seguían discutiendo, culpándose mutuamente.
completamente ajenos a que la sentencia de muerte para su vida de lujo acababa de ser firmada por la misma persona a la que consideraban un muerto viviente. ¿Pensaban que esta caída era mi fin? No. Se equivocaron. Despertaron a una tormenta dormida. Cerré los ojos, apoyé la cabeza en la almohada, disfrutando de los últimos momentos de calma antes de que se desatara la tormenta. El juego acaba de empezar. Y yo, Arleth, soy quien escribe las reglas. Crucé el umbral. El fuerte olor a limpiador de pisos Pinol me golpeó la nariz, intentando enmascarar el olor metálico de la sangre y el sabor empalagoso del pastel de anoche. El salón, que apenas unas horas antes era la escena de un brutal asalto, ahora estaba sospechosamente impecable. La escena del crimen había sido limpiada. Las guirnaldas de papel picado rotas habían sido retiradas. El candelabro de cristal estaba encendido a plena potencia, iluminando el falso esplendor de quienes estaban sentados allí. Me detuve en la entrada, observando a la multitud que susurraba y reía, viéndolos como marionetas coloridas, en una obra que terminaba sin saber que el único espectador que conocía la verdad estaba de pie, justo aquí. Doña Casimira había convocado una reunión familiar ampliada. Invitó incluso al padre Juan, el anciano sacerdote del vecindario, y a algunos vecinos cercanos. El propósito era obvio: usar la fe y las habladurías del mundo para limpiar los pecados de su hija. Entré. Mi cabeza estaba envuelta en un vendaje blanco, destacando en este ambiente falsamente acogedor. Pero esta vez no cojeaba. Mi espalda estaba recta como una palmera en una tormenta. No busqué la silla de madera desvencijada en el rincón oscuro cerca del televisor como de costumbre, el asiento reservado para el parásito. Caminé directamente al centro del salón, de pie frente al cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe en la pared, bloqueando la vista de todos. Maristra estaba sentada junto a su madre, en el sofá de cuero. Se secaba las comisuras de sus ojos secos con un pañuelo, interpretando el papel de la nuera injustamente acusada con tanto talento que casi quise aplaudir. Me miró. Sus ojos no ocultaban el triunfo de quien cree que el dinero ha silenciado la conciencia del médico y la policía. El Demaro estaba de pie junto a la chimenea falsa, sirviendo té al sacerdote. Evitaba mi mirada, tratando de encogerse en el papel del hombre de familia que soporta la angustia de una madre anciana y enferma. Doña Casimira se levantó. Su gran collar de oro brillaba bajo la luz, temblando con cada respiración jadeante. Se aclaró la garganta y comenzó su discurso preparado para blanquear sus pecados. «Padre y todos los presentes», dijo, señalándome. Su tono una mezcla de condescendencia y falsa caridad. Como pueden ver, la señora Arleth aquí es vieja y frágil y propensa a delirios y caídas que causan problemas. Pero nuestra familia ha decidido no enviarla a un frío asilo de ancianos. La dejaremos quedarse aquí, cuidada con esmero, siempre que firme un documento, confirmando que esto fue solo un accidente debido a la vejez. Un documento de compromiso se deslizó hacia mí sobre la brillante mesa de cristal. Junto a él había un caro bolígrafo chapado en oro. Eché un vistazo al contenido. Asumía toda la responsabilidad por la caída y renunciaba a cualquier intervención legal, a cambio de un lugar para dormir y 3 comidas al día. Los vecinos empezaron a susurrar, asintiendo con aprobación. La familia de doña Casimira es muy buena. Qué suerte tiene la señora Arleth. Su nuera la cuida en su vejez. Sería terrible en un asilo. Me miraban como a una anciana senil que afortunadamente había encontrado un salvavidas en la compasión de sus hijos. No sabían que ese salvavidas estaba hecho de hormigón armado para hundirme hasta el fondo. El Demaro, al verme inmóvil, se acercó. Puso su mano sobre mi hombro, intentando obligarme a sentarme para firmar, su voz falsamente amable. «Mamá, siéntate. Firma rápido para que puedas descansar». Aparté su mano de un manotazo. Un gesto brusco, fuerte, cargado de la ira reprimida durante años. El Demaro se tambaleó hacia atrás, chocando con el borde de la mesa, la sorpresa total evidente en su rostro cobarde. La sala quedó en silencio. Los susurros cesaron. No miré ese pedazo de papel basura. Miré directamente a los ojos de Maristra. Mi mirada era afilada y serena, como un lago profundo, viendo a través de su gruesa capa de maquillaje, haciendo que su sonrisa burlona se desvaneciera instantáneamente. Lentamente, levanté la mano y me quité el viejo y raído chal de lana que me envolvía.
El chal cayó al suelo, revelando el elegante vestido de seda negro que llevaba debajo. Este era el vestido que solía usar con Mateo cuando firmábamos los contratos de construcción más grandes de la ciudad en el pasado. El vestido de una matriarca, algo que ellos pensaban que había vendido hace mucho tiempo para comprar comida. La atmósfera en la sala se tensó. El cambio de aura de una anciana desaliñada a una mujer poderosa y digna hizo que doña Casimira se detuviera a mitad de la frase, con la boca abierta pero sin poder pronunciar palabra. Maristra, sintiendo la amenaza invisible de mi mirada, se levantó de un salto. No podía soportar que la sirvienta se atreviera a mirar a la dueña de la casa a los ojos. Gritó para recuperar la ventaja, su voz aguda rompiendo el silencio. ¿Qué truco estás intentando ahora, vieja loca? Firma y vete a tu cuarto a dormir. Recuerda que estás en la casa de mi marido, comiendo la comida de mi madre. No me obligues a echarte a la calle ahora mismo. Ese fue el mayor error de su vida. Sonreí, una sonrisa que no llegaba a mis ojos, más fría que el bisturí de un cirujano en sus cuellos. Di un paso adelante, enfrentándome directamente a Maristra, y le hice una pregunta suave, pero con el peso de 1000 kilos. Acabas de decir, ¿de quién es esta casa? Maristra se quedó helada. Mi pregunta no era una duda, era un desafío. No esperé su respuesta. Me volví hacia el Demaro, mirándolo como a un extraño, y le asesté el segundo golpe a su autocomplacencia. ¿Y tú crees que mi firma solo tiene valor en este pedazo de papel basura, el Demaro? Mamá, ¿de qué estás hablando? Balbuceó el Demaro, el sudor comenzando a perlar su frente. Sigan riendo, sigan actuando, dije, mi voz resonando, barriendo las caras de todos en la habitación, porque esa sonrisa es lo único que les quedará después de esta noche. Mientras estaban desconcertados, en pánico, sin entender lo que estaba sucediendo, entonces, la pesada puerta principal de roble se abrió lentamente. Una ráfaga de aire frío de la noche entró, volando los papeles sobre la mesa, trayendo consigo el aliento del juicio. Ha llegado el momento de quitarse las máscaras. La puerta de roble se abrió de par en par. El viento frío entró, llevándose consigo la atmósfera sofocante y falsa, pero el frío de la noche de la Ciudad de México no era nada comparado con el aura asesina que emanaba de las personas que acababan de entrar. La calidez que doña Casimira había construido con tanto esmero fue desgarrada. Todas las miradas se dirigieron a la puerta. Allí no había oscuridad, sino la encarnación de la ley. A la cabeza estaba Armandino. No entró como un invitado, entró como un heraldo del destino. Detrás de él venían 2 asistentes con trajes negros y un oficial de la policía judicial con una insignia brillante. Armandino no era un abogado de barrio, era el lobo de plata de la comunidad legal de la Ciudad de México, el director del bufete de abogados más prestigioso, alguien a quien incluso la élite de Polanco respetaba. También era el único confidente en quien Mateo confiaba su testamento secreto. La taza de té en la mano de doña Casimira cayó al suelo y se hizo añicos. Su rostro pasó del rojo intenso al blanco pálido. Reconoció el logo dorado en el maletín de Armandino. Sabía el precio de enfrentarse a un profesional. El Demaro retrocedió temblando, chocando contra la chimenea falsa. Su voz quebrada como un gemido. Tío Armandino, ¿qué haces aquí? Creí que te habías jubilado. Armandino no respondió. Caminó directamente hacia mí. Se detuvo e inclinó la cabeza en un ángulo de 45 grados, un gesto de respeto como si saludara a una reina. Señora, he venido como me ha convocado. El expediente está listo. Las palabras señora resonaron como una bofetada en la cara de Maristra. Se tambaleó hacia atrás, con los ojos desorbitados por el pánico. ¿La vieja sirvienta? ¿La parásito? No. Ante ella estaba la persona que tenía el poder de la vida y la muerte. Asentí levemente, un asentimiento que permitió que comenzara la tormenta. El asistente de Armandino instaló un proyector portátil, apuntando directamente a la pared blanca. Prueba número 1, dijo Armandino, su voz gélida. En la pantalla apareció un video de una cámara de seguridad con total claridad. La imagen de Maristra apoyando su mano para empujarme contra el pastel, su sonrisa maliciosa, y luego la escena de mi nieto leonés empujándome por segunda vez. Todo expuesto crudamente. Los vecinos se quedaron boquiabiertos. El anciano sacerdote se santiguó temblando. Dios mío, qué pecado. Maristra gritó.
corriendo para tapar el proyector. «Apágalo. Es falso». Ella editó el video, pero el oficial de policía la detuvo con un brazo de acero. Su máscara de víctima se hizo añicos. Armandino colocó sobre la mesa un grueso expediente con una cubierta de cuero rojo oscuro, con el sello en relieve de la Suprema Corte. Abrió la primera página. El título de propiedad del inmueble. Y el control del fideicomiso familiar, Belda. Me acerqué a la mesa. La multitud se apartó automáticamente. Pasé mis dedos callosos sobre el papel, sintiendo el poder legal recorrer mis yemas. Levanté la vista y los miré directamente a los ojos. Su autocomplacencia de antes había desaparecido, reemplazada por un miedo absoluto. ¿Pensaban que guardaba silencio porque era débil?, pregunté, mi voz resonando, firme. No, guardaba silencio para esperar. Esperé a que firmaran su propia sentencia de muerte. Pasé a la página de las cláusulas adicionales del testamento de Mateo. Señalé el texto en negrita y lo leí en voz alta como si dictara una sentencia. Todos los derechos de herencia, incluyendo esta casa, las acciones de la compañía y el fideicomiso a nombre de Eldemaro Belda, serán revocados permanentemente y transferidos en su totalidad a la señora Arlett, para su disposición. Si existe alguna prueba de abuso físico o emocional hacia la señora Arlett, Eldemaro se desplomó en el suelo como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Miró fijamente esas palabras, sus ojos a punto de salirse de las órbitas. Sus manos temblaban mientras intentaba arrastrarse hacia mí, tocando el dobladillo de mi vestido. Mamá, mamá, no sabía. Pensé que papá no había dejado nada. Pensé que lo habías vendido todo, balbuceó. Las lágrimas corrían por su rostro. No lloraba por remordimiento. Lloraba por el dinero perdido. Lloraba porque el imperio de arena en cuya cima creía estar acababa de derrumbarse. Retrocedí, apartando el dobladillo de mi vestido de su mano sucia. Miré a mi hijo, con la mirada de un juez, a un condenado a muerte. Esta casa es mía. El coche que conduces es mío. El dinero que usas para comprar tu orgullo también es mío. Te presté mi honor para vivir, pero tú se lo vendiste barato al diablo. Me volví hacia Maristra y doña Casimira, que estaban paralizadas. Y ustedes, solo son invitadas, no deseadas, que se han quedado demasiado tiempo. La fiesta ha terminado. Armandino presentó una orden de desalojo de emergencia, junto con una orden de arresto para Maristra por el delito de lesiones dolosas con agravantes contra una persona mayor. Maristra gritó: «No, suéltenme. Eldemaro, haz algo». Pero Eldemaro permaneció arrodillado allí, inmóvil. El sonido de las esposas resonó. Un sonido seco, pero extrañamente satisfactorio. El glamour. Los vestidos caros no podían ocultar su humillación en ese momento. Doña Casimira se dejó caer en una silla, el maquillaje corrido por el sudor frío, murmurando: «Imposible. Ella es solo una vieja pobre». Me acerqué a ella. Me incliné, mi voz profunda y fría. «Señora Casimira, pueden quitarme mi amabilidad, pero nunca, nunca tendrán la categoría para tocar mi dignidad». La policía se llevó a Maristra. Eldemaro levantó la cabeza, mirándome por última vez con ojos rojos y desesperados. «Mamá, ¿realmente me vas a echar? Soy tu único hijo». Lo miré, mi corazón vacío. Sin dolor, sin decepción, solo serenidad. Pronuncié mis últimas palabras, tan frías como cerrar la tapa de un ataúd. ¿Querían que cayera para poder pasar sobre mí? Lo siento mucho. Me erguí, mi sombra proyectándose larga sobre el suelo, envolviendo su colapso. Yo soy la montaña, y ustedes solo son polvo a mis pies. Largo de mi casa, el viento nocturno de la Ciudad de México soplaba en ráfagas, frío y seco, barriendo la capa de falso polen de la desastrosa fiesta de cumpleaños. Me paré en el escalón más alto del vestíbulo principal, agarrándome con fuerza a la fría barandilla de hierro, mirando hacia el amplio patio delantero, que ya no era un escenario de ostentación, sino el patíbulo de la conciencia. La tenue luz amarilla de la calle se filtraba a través de la verja de hierro forjado, proyectando manchas de luz sobre las personas que estaban siendo expulsadas de mi casa. Los vecinos, a quienes doña Casimira solía llamar con desdén esa chusma ignorante, ahora se habían congregado en gran número frente a la puerta. Estaban allí, en silencio,
con los brazos cruzados, juzgando. Este era el tribunal de la opinión pública más cruel que ningún abogado podría defender. La puerta de la patrulla se abrió de par en par. 2 mujeres policías escoltaron a Maristra. Miré a mi preciada nuera, sintiendo una profunda repulsión. ¿Dónde estaba la arrogancia y la altivez de hace unas horas? Maristra se retorcía en vano, sus manos esposadas firmemente a la espalda. La gruesa capa de maquillaje en su rostro estaba manchada de lágrimas y sudor, corriendo en rayas negras por su cuello, convirtiendo su rostro arrogante en un desastre manchado, tan patético como un payaso al final de su acto. El ajustado vestido rojo, el arma de exhibición de la que estaba tan orgullosa, ahora estaba rasgado en un gran trozo en el muslo por engancharse en la barandilla de la escalera mientras la arrastraban, revelando una piel pálida y una crudeza desaliñada. «Suéltenme. Mamá, haz algo. Es culpa de esa vieja. Es culpa de mi marido inútil», gritaba, culpando a todos menos a sí misma. Pero la única respuesta fue el frío silencio de la noche y el tintineo de las esposas. La vi debatiéndose como un pez fuera del agua, sintiéndome ridícula por el afecto familiar que una vez intenté construir con esta serpiente venenosa. Detrás de Maristra venía doña Casimira. La aristocrática consuegra ahora se tambaleaba sobre unos tacones altos, uno de los cuales estaba roto. Se aferraba a su bolso de imitación de piel de cocodrilo contra su pecho como un último escudo, tratando de mantener la cabeza gacha para evitar las miradas inquisitivas que atravesaban los barrotes. Linares, mi leal y vieja amiga, estaba de pie con los brazos cruzados justo enfrente de la puerta. Vio pasar a Casimira. Su mirada no ocultaba un desprecio absoluto. Linares escupió en el suelo, justo al lado de la punta del zapato de Casimira, un acto de máxima humillación en la cultura callejera mexicana. Casimira dio un respingo, pero no se atrevió a levantar la cabeza. Solo aceleró el paso como una rata que se esconde en una alcantarilla. Y allí estaba Leonés, el nieto predilecto, el niño rico de 14 años. Estaba acurrucado junto a una maleta arrojada apresuradamente al patio, todavía sosteniendo el último iPhone, pero la pantalla estaba rota. Un símbolo de la conexión de poder que había sido cortada. Miró a su alrededor buscando protección, buscando la autoridad que solía tomar prestada de sus padres, pero solo encontró las miradas frías de los adultos. Por primera vez, vi en sus ojos el miedo de un niño al que le han quitado el techo que lo protegía. Finalmente, salió el Demaro. No estaba esposado, pero su andar era inestable, tan desmadejado como el de un alma en pena. Miró la pila desordenada de equipaje en el patio. Algunas prendas de seda, botellas de licor a medio terminar, y otros artículos de lujo, inútiles. Eso era todo lo que se le permitía llevar. Sus posesiones, su vida, vacía. Levantó la vista y me vio de pie en lo alto de la escalera, imponente y fría, como una estatua de la Dolorosa, pero la Virgen de los Dolores todavía tenía lágrimas. Yo no. Mis lágrimas se habían secado desde el momento en que limpió sus zapatos con mi dolor. El Demaro se arrodilló al pie de la escalera que conducía al vestíbulo. Ya no podía sostenerse. Se arrastró penosamente hacia mí, sus manos extendidas en un intento desesperado por agarrar el dobladillo de mi vestido de seda negro. Las lágrimas y los mocos corrían por su rostro, ensuciando las baldosas que acababa de mandar a limpiar. «Mamá, mamá», sollozó. Su voz, distorsionada, quebrada por la humillación. «¿A dónde iré a vivir si me echas? Estoy acostumbrado a vivir aquí. Soy de tu propia sangre. Por favor, perdóname solo esta vez. Te juro que la dejaré. Seré bueno. Te obedeceré». Retrocedí un paso, decididamente. Evité su contacto, como si fuera una plaga contagiosa. Miré al hijo que una vez llevé en mi vientre, por el que pasé hambre para comprarle medicinas. Ahora no veía a mi hijo en ninguna parte. Solo veía un parásito bien alimentado, que acababa de ser arrancado violentamente de su huésped, muriendo por falta de sustento. El abogado Armandino se acercó. Se interpuso entre el Demaro y yo, formando un muro de acero que separaba el pasado ciego del presente consciente. Le entregó fríamente la orden de alejamiento. «Señor el Demaro, tiene 5 minutos para abandonar esta propiedad antes de que lo acuse de allanamiento de morada». A el Demaro no le importó el papel. Siguió mirándome, con la mirada suplicante de un mendigo del pasado. Lo miré directamente a los ojos.
Mi mirada no contenía odio ni ira. Solo contenía una inmensa lástima por una vida fracasada. Hablé, mi voz profunda resonando en la noche oscura como una sentencia final. No me llames más madre, Eldemaro. Se detuvo en seco, con la boca abierta. La sangre que llevas, te la di yo, pero el carácter que tienes lo elegiste tú. Yo crié tu cuerpo, pero tú mismo mataste tu alma a cambio de vanidad. Señalé hacia la puerta, donde esperaba un viejo taxi. Esta noche, no perdiste a una madre. Nunca me consideraste tu madre. Esta noche, solo perdiste tu billetera andante. Mamá, gritó desesperado. La justicia puede tardar. Eldemaro, dije, mi voz más fría que el rocío de la noche, pero siempre sabe la dirección exacta de los traidores. Y hoy, ha llamado a tu puerta. La policía dio la señal de que el tiempo se había acabado. 2 oficiales se acercaron, levantaron a Eldemaro por las axilas y lo empujaron hacia el taxi. Miró la casa por última vez, la casa que una vez consideró una mina de oro que le pertenecía por derecho con la desesperación de alguien expulsado del paraíso. La puerta del coche se cerró, el taxi se alejó, llevándose a la familia de mi hijo por la esquina. La multitud de vecinos comenzó a dispersarse, dejando la calle en absoluto silencio. Me quedé allí, respirando hondo. El aire fresco de la noche llenó mis pulmones. No más perfume barato, no más olor a alcohol. Y, lo más importante, no más olor a engaño. Le di la espalda a la oscuridad de afuera y entré a la casa. Puse mi mano en la pesada puerta de roble. El sonido de la puerta al cerrarse resonó, firme y definitivo. El cerrojo se echó. Ese sonido marcó el final de una era de sufrimiento y el comienzo de la purificación. Miré mi casa, vacía pero limpia. Era hora de una limpieza general. Era hora de barrer la basura para comenzar una nueva vida, la vida de Arleth. El amanecer en la Ciudad de México hoy fue inusualmente hermoso. La luz de la mañana, brillante y dorada como la miel, se filtraba a través del gran ventanal, iluminando directamente el pequeño altar donde descansaba el retrato de Mateo. El salón que anoche fue un campo de batalla de codicia y engaño, ahora estaba limpio e inmaculado. Las manchas de pastel, las huellas de zapatos sucios y la atmósfera sofocante de la traición habían sido completamente lavadas. La puerta de roble estaba abierta de par en par al viento, como los pulmones de alguien que acaba de salvarse de ahogarse, inhalando vida con avidez. Me senté en el viejo pero cómodo sillón de terciopelo de Mateo. En mi mano tenía una taza humeante de café de olla. El café tradicional de cerámica cocido con canela, piloncillo y clavo. Acerqué la taza a mi nariz y respiré profundamente. Ya no había el sabor amargo del resentimiento en mi garganta, solo el aroma rico y cálido de la canela que impregnaba la habitación, disipando los oscuros restos de ayer. Toqué suavemente el vendaje blanco en mi cabeza. El dolor punzante se había calmado, dando paso a una claridad inusual. Esta herida ya no era una marca de humillación. Era una medalla al valor por atreverse a levantarse de una mujer que había guardado silencio durante demasiado tiempo. Sobre la pequeña mesa de madera junto al retrato de Mateo, coloqué la llave de la casa. Allí yacía, brillando bajo el sol. Durante todos estos años, había entregado el control de este objeto a otros, pensando que era un acto de amor. Pero ahora, había vuelto a su legítima dueña. No solo abría la puerta de esta casa, sino también la puerta a la libertad de mi alma. Linares pasó a visitarme. No dijo mucho. Solo dejó una canasta de pan dulce todavía tibio sobre la mesa. Nos sentamos juntas, 2 ancianas de cabello plateado, observando en silencio las motas de polvo bailar bajo el sol. No hablamos de lo que pasó anoche. La comprensión entre almas gemelas a veces no necesita palabras. Su sola presencia aquí, a mi lado, era suficiente para saber que no estaba sola. Miré hacia el pequeño jardín a través de la ventana. Los cactus y las bugambillas moradas florecían vibrantemente bajo el sol abrasador. Habían sobrevivido a la sequía más dura, atesorando cada gota de agua para crecer, al igual que yo había sobrevivido al árido desierto del desdén familiar. De repente, me di cuenta de que la soledad en esta gran casa no era aterradora. Lo más aterrador era la soledad de vivir entre parientes sin corazón. Ahora, el silencio que envolvía esta casa no era de vacío, sino la melodía de la libertad. Me levanté y caminé lentamente hacia el gran espejo de la pared. Contemplé mi rostro anciano y arrugado.
Pero extrañamente, ya no veía a una anciana patética y abandonada. Veía los ojos brillantes de una mujer que había reclamado el nombre de Arleth. Un nombre que creía haber perdido en el tiempo y el sacrificio ciego. Tomé el retrato de Mateo, mis dedos acariciando suavemente su amable sonrisa. Sonreí y susurré, como si estuviera hablando con el compañero de vida que siempre estaba presente en alguna parte. ¿Ves, Mateo? He limpiado la casa. Las cosas que no nos pertenecían, las he devuelto a su lugar. A partir de ahora, viviremos a nuestra manera. He protegido nuestra casa, pero lo más importante, he aprendido a amarme a mí misma por encima de todo. Salí al porche, el cálido sol cubriendo mis hombros como un manto de consuelo divino. Extendí mis manos frente a mí, callosas, ásperas, pero limpias. Ya no estaban manchadas por el cálculo, el odio o la humillación cobarde. Mi mente se desvió hacia las mujeres, las madres de todo el mundo, aquellas que soportan silenciosamente el desprecio en nombre del sacrificio. Sabía que mi historia de anoche no era solo para mí. Era una llamada de atención para quienes duermen en la resignación. Miré hacia adelante, a través de la lente, al alma de todos ustedes. Mi mirada ahora era gentil, pero contenía la fuerza de un océano después de una tormenta. Hablé, mi voz profunda y cálida, resonando como las campanas de una iglesia al amanecer. Amigos míos, recuerden esto, el amor por los hijos es un instinto, pero amarse a uno mismo es un acto de valentía. Nunca cambien su dignidad por migajas de afecto, incluso si provienen de su propia sangre. Pensé en el de Maro, mi hijo perdido allá afuera. Mi corazón ya no sentía ira, solo la serena compasión de alguien que mira desde arriba. Todavía te amo, porque eres mi carne y sangre, pero te amaré desde la distancia, donde tu ingratitud ya no pueda herirme. Esta puerta podría abrirse si te arrepientes, pero la llave la guardaré para siempre. Y finalmente, quiero dejarles un mensaje, una verdad que tuve que aprender a través de sangre y lágrimas. No esperen a que alguien les dé una corona. Póngansela ustedes mismos, incluso si está hecha de cicatrices, porque una mujer que conoce su propio valor, nadie, ninguna fuerza, puede hacerla inclinar la cabeza. Si creen que el silencio no es debilidad sino la preparación para la justicia, y que la dignidad es el bien más preciado de una persona, suscríbanse al canal ahora. Ayúdenme a difundir el poder de la verdad. No dejen que nadie, sin importar quién sea, apague su luz.